Canal del Congreso y CESOP. Presentan A Fondo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa A Fondo, una producción del Canal del Congreso y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. En esta ocasión hablaremos sobre la importancia de los centros de estudio y nos acompañan para ello la doctora María de los Ángeles Mascot Sánchez, directora general del CESOP. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Nos acompaña también César Becker Cuellar, director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, CEDIP. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para iniciar nuestro programa de hoy, es una pregunta para los dos. ¿Por qué son importantes los centros de estudio de la Cámara de Diputados? Mira, los centros de estudio constituyen los organismos de apoyo parlamentario más importantes para todas las comisiones y los comités. Son organismos no partidistas y esa es una de sus fortalezas precisamente porque trabajan de manera objetiva y buscan entregar productos con oportunidad y veracidad para todas las comisiones y todos los diputados con independencia de su filiación partidista. Muy interesante. Licenciado César Becker, aprovechando su presencia, quisiera nos comentar al auditorio del Canal del Congreso, ¿cuáles son las áreas de investigación específicas que definen y caracterizan al CEDIP? Mire usted, las investigaciones que debe de realizar cada uno de nuestros investigadores, que realiza 4 investigaciones al año, una por cada trimestre, tomamos la temática de las agendas parlamentarias. Como usted sabe, cada uno de los grupos parlamentarios registra antes del inicio de un periodo las prioridades que en materia legislativa piensa desarrollar. La Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara hace este comparativo y nos entrega al centro y a los centros el mayor número de coincidencias, que son temas que para nosotros ya prácticamente constituyen el fondo de la materia que debemos abordar. ¿De dónde? Del comparativo donde hay coincidencias de 7, 6, 5, 4 y así sucesivamente, el mayor número de coincidencias, tomamos la temática para desarrollar las investigaciones que realizan nuestros colaboradores. Por otro lado, también resolvemos temas que están en la sensibilidad social y política del país. Por ejemplo, temas relacionados con reforma política, temas relacionados con los muy importantes temas de contenido social, de derechos humanos. Entonces tenemos 2 grandes fuentes para determinar el contenido de nuestras investigaciones. La agenda parlamentaria de cada uno de los periodos y la temática que está en el ambiente y las prioridades que van surgiendo del trabajo de los centros. Sí, porque estamos hablando que son 5 centros. Y para el CESOP, doctora, ¿cuáles las líneas de investigación que hacen diferente el trabajo para cada uno de los centros? El CESOP tiene alrededor de 21 temas. Tiene una muy amplia gama de temas que trabaja. Cuando hablamos de temas sociales, estamos hablando en términos generales de todo aquel fenómeno que impacta en el bienestar y en el estado social. Esto puede ser, para poner unos ejemplos, vivienda, salud, migración, desarrollo rural, seguridad pública, en fin, es una muy amplia gama de temas, grupos vulnerables, niños, adolescentes, temas ahora, por ejemplo, muy importantes como obesidad o sobrepeso o el bullying, acoso a los niños, en fin. Es una muy amplia gama de temas. Más o menos atendemos a 40 comisiones ordinarias de manera permanente porque son las 40 comisiones que tienen los temas íntimamente ligados a los asuntos sociales. Pero si vemos la otra gran tarea del centro, que es estudios de opinión pública, aquí podemos meter absolutamente cualquier tema. Y esto puede tener también casi cualquier perspectiva que no le quiera dar, económica, política, social, etcétera. ¿Cómo lo definimos? A partir de las necesidades de los legisladores. Cuando el centro cuenta con recursos, por ejemplo, para llevar a cabo encuestas, lo que hacemos es una encuesta inicial entre todas las comisiones
para saber cuáles son los temas que a ellos les interesa que estudiemos desde el punto de vista de la opinión pública. En fin, entonces el centro en términos generales se dedica a asuntos sociales y de opinión pública, pero esto implica que nos metamos a veces desde una perspectiva incluso, digamos, de estudios políticos o económicos, dependiendo de la necesidad de los legisladores. Y en ese sentido, ¿cómo construyen los centros? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación para tener estas investigaciones con enfoques multidisciplinarios? Bueno, a partir de unas reuniones de coordinación que realizamos cada semana, tenemos la oportunidad de conocer cuáles son los proyectos de investigación que tiene cada uno de los centros e intercambiamos opiniones respecto de cuáles actividades es conveniente hacerlas complementarias, de tal manera que se dé un enfoque integral, porque finalmente la misma temática afuera de estas paredes es la que nos debe de llamar la atención, ¿no? Entonces, semanalmente tenemos una reunión de coordinación con un coordinador, donde intercambiamos opiniones y enriquecemos las perspectivas, donde, por ejemplo, comunicamos las actividades académicas y de divulgación que tenemos, donde nos invitamos a las reuniones de trabajo, por ejemplo, o a las conferencias que tenemos, porque invitamos básicamente a miembros del sector académico o del sector social, del económico, del político, que vengan a contribuir a enriquecer la temática en mesas redondas, en conferencias, en seminarios o en congresos. Tenemos otra tarea muy importante, que es la de las conferencias extramuros. Nuestro programa operativo anual nos obliga a salir de los muros de San Lázaro para ir a escuelas, a centros de trabajo, a explicar qué es lo que está haciendo la Cámara de Diputados, concretamente el Poder Legislativo. Entonces seleccionamos los temas que han desarrollado los legisladores, pero que están más íntimamente relacionados con la sensibilidad social. Por ejemplo, acaba de tocar el tema del bullying, la maestra Mascot. De tal manera que, la doctora Mascot, de tal manera que son temas que están muy en la sensibilidad social, o el problema de la obesidad en las escuelas, o la regulación y la reglamentación en las escuelas. Son temas que ya están en la agenda de las conferencias que vamos a ir a dar, o que vamos y damos e impartimos en los distintos centros de trabajo fuera de los muros de San Lázaro, para explicar la tarea legislativa, de tal manera que la divulguemos. Tenemos instrucciones del presidente de la mesa directiva de participar, por ejemplo, en la elaboración de una revista donde se traduzca a popular la tarea legislativa. Lo hacemos a través de estas conferencias, a través de las páginas de internet de la Cámara y de los sitios que tenemos cada uno de los centros en la propia página de la Cámara, y de las conferencias. De las propias conferencias. Pero vayamos un poco más a esos temas de impacto social. ¿Cómo se vinculan los centros con los diputados para amarrar este tipo de temáticas? Cada uno de los centros tiene seguramente un mecanismo distinto, pero digamos lo que compartimos todos es, a partir de esas agendas parlamentarias, normalmente los directores y los propios investigadores nos acercamos a las comisiones. En el Centro de Estudios Sociales, cada inicio de periodo de sesiones, procuramos visitar a todos los presidentes de las comisiones, precisamente para ofrecer nuestros servicios y recordarles que los centros están para apoyarlos en todo el trabajo legislativo. Hay otra serie de mecanismos adicionales que puede ser, por ejemplo, invitarlos a las sesiones académicas o presentaciones de documentos que hacemos. Los eventos que decía Los propios legisladores a menudo nos invitan a nosotros a ser ponentes en los foros de consulta ciudadana que ellos realizan, o encuentros que tienen con otro tipo de especialistas. Y bueno, pues cada vez que un diputado o una comisión nos solicita alguna investigación o algún apoyo técnico, normalmente pues recibimos también una respuesta sobre si es satisfactorio o no la respuesta. La respuesta. Y en el caso del CEDIP, licenciado Becker, ¿es el mismo sistema de mecanismo? ¿Ustedes Existe ese, pero hay uno muy importante.
el que denominamos consulta. Un diputado, un asesor de un diputado, un secretario técnico de una comisión nos realiza consultas técnicas. Eso es con bien importante. contenido jurídico. ¿Quién realiza esa? ¿Quién tiene la figura para poder hacer una solicitud? ¿Es un secretario técnico? Los órganos de gobierno de la Cámara, las áreas administrativas, las autoridades administrativas, en las comisiones, los secretarios técnicos, los diputados en lo personal o los asistentes y asesores de los propios diputados. Ellos son los indicados y autorizados para cada centro. Esto es interesante mencionarlo, precisamente porque habla del trabajo que hemos llevado a cabo los centros durante muchos años, del apoyo que hemos ido recibiendo conforme hemos, digamos, crecido y nos hemos ido consolidando. Inicialmente, cuando los centros nacieron, en particular el CEDIP y el CESOP, eran 6 investigadores, incluyendo a los directores, 6 personas en cada centro. En aquel momento sí tuvimos que empezar por decidir que atendíamos comisiones, no podíamos atender 500 diputados. Hoy en día, con todos nuestros recursos más limitados, el tiempo con el que hemos estado trabajando, las bases de datos y la información que ya tenemos acumulada, ya nos permite atender solicitudes, digamos, que no solo vengan de las comisiones o de los órganos de gobierno, que eso sí siempre hemos estado obligados a atender, ¿no? Sí, porque pareciera que, y es bien importante aclararlo para nuestro auditorio del canal del Congreso, que cualquiera puede llegar a hacer una solicitud que trabaje en la Cámara de Diputados. ¿No? Tiene que estar vinculado con los diputados, ¿sí?, que son principalmente a quienes atendemos. Debo de decir a usted que, por ejemplo, en el 2010 nosotros resolvimos 278 consultas. Son las solicitudes que mencionaba, las consultas directas. Que lo mismo puede ser una opinión sobre un dictamen, o sobre una iniciativa de ley, o sobre cuántas iniciativas en una X materia se han presentado en la Cámara de Diputados, o en el Senado de la República, o cuál es el marco jurídico de una X actividad, cuál es el comportamiento en algunos países de una institución jurídica dada. Entonces, lo mismo, vamos a elementos de investigación de derecho comparado o de descripción de instituciones en otros países, que nos los formulan los propios diputados, o directamente a un proyecto específico. Incluso algunos otros diputados nos mandan la iniciativa de algún colega para que opinemos respecto del impacto jurídico, de la congruencia jurídica, la hermenéutica, es decir, la relación que se da con todo el marco jurídico, y lo más relevante, la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se puede prever respecto de una iniciativa o de una idea. Quiere decir que es de una vastedad impresionante la posibilidad de la consulta, ¿no? Sí, la demanda a lo que nos están comentando. Perdón, me da pie el comentario del licenciado Becker para aclarar dos cosas. Si bien parece que el mundo de temas que tenemos que tratar es inmenso, y lo es, sí tenemos algunas reglas generales. Esas, exactamente. Las reglas, por ejemplo, no atendemos nada que no tenga que ver con el trabajo legislativo y parlamentario. Y parlamentario porque estoy añadiendo funciones como, por ejemplo, las de control. Aquí sí tenemos que participar en el momento en que nos lo soliciten. Claro. Pero, a diferencia de los servicios de investigación en otros países del mundo, por ejemplo, nosotros no tenemos ni ni la obligación, ni mucho menos la facultad de atender temas personales. El más claro ejemplo es el caso del Congreso de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos, en su servicio de investigación, tiene toda un área que se dedica a ayudar a los legisladores a responder las cartas, digamos, atendiendo gestiones sociales que los legisladores requieren. Nosotros no tenemos esa función, no lo hacemos, es exclusivamente para el trabajo parlamentario. Nada que no esté definido en la agenda parlamentaria que usted nos mencionaba al principio, para que no se salga, pero es suficiente. En una consulta, por ejemplo, un diputado tiene la idea de legislar en una X materia. Por eso la confidencialidad de las consultas, porque ese diputado nos formula la consulta de una materia dada, que no forzosamente forma parte de la agenda legislativa, ni de su grupo, ni de la propia de su grupo parlamentario, pero sin embargo le interesa saber cómo está regulado un X fenómeno en el mundo,
o cuál sería el impacto y cuál sería el procedimiento para hacer una reforma constitucional en tal o cual materia. Entonces nosotros le respondemos. Hay una puntualización muy importante que hay que hacer. Nosotros no hacemos proyectos de leyes. Esto es fundamental. Es decir, nosotros podemos opinar respecto de una idea, dar el marco jurídico. Por ejemplo, de los temas que seleccionamos de la agenda parlamentaria o de la agenda legislativa, hacemos una ficha técnica que divulgamos para todos los diputados, que tiene el marco jurídico de la materia que incorporaron, la doctrina más cercana, la jurisprudencia más cercana y los precedentes legislativos de esa inquietud que tiene el diputado o el tema que aparece en la agenda legislativa en los últimos 3 periodos legislativos. De tal manera que el diputado tenga una panorámica de si su idea la pretende desarrollar o el grupo parlamentario pretende legislar en esta materia. Le recordamos que existen otras iniciativas en la materia, existe una doctrina nacional o internacional, procuramos que siempre sea no anterior a los últimos 5 años, de tal manera que sea actualizada y que podamos contribuir eficazmente a que sean novedosas las aportaciones de los legisladores. Aprovechando que la doctora ya tocó el comparativo internacional, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el Congreso, la Cámara de Diputados, en comparación con otros congresos en ese sentido? Bueno, yo el caso que conozco con mayor detalle es el de Estados Unidos, incluso tuve oportunidad de trabajar un tiempo en ese sistema. Pues es un servicio de investigación que tiene más de 100 años, que recibe un presupuesto realmente muy importante, que tiene más de 700 investigadores, etcétera. Si sumamos los 700 investigadores, 700 investigadores dedicados de tiempo completo. Y bueno, con grados académicos muy altos, como más tenemos ya en realidad en la propia Cámara de Diputados. Sin embargo, una gran diferencia es que si nosotros sumamos el número de investigadores totales de los 5 centros de estudio, pues no llegamos, yo creo que ni a los 100. Estamos hablando de una diferencia muy relevante, y aún así, y es muy importante mencionarlo, tratamos temas y bajo perspectivas que no se tratan en Estados Unidos. Uno de los ejemplos más claros es opinión pública, que hay un área específica en la Cámara de Diputados, no existe como tal en Estados Unidos. Es una fortaleza. Otra de las fortalezas, de verdad muy importante, esta Cámara sí cuenta con un centro de estudios que trata de dar perspectiva de género a toda la legislación. En Estados Unidos eso no existe. Pues estamos adelantados. El específico de desarrollo rural, ¿sí? Sobre todo, y soberanía alimentaria, que también es muy importante por la prioridad que tienen, ¿no? Que son los 5 centros, para ya de una vez hacerle propaganda a nuestros compañeros. Sí, y sobre todo porque los centros de estudio realmente no tienen muchos años. Ustedes fueron los fundadores realmente. ¿Cuánto tiempo tienen los centros de estudio funcionando en México? Para que haber rebasado ya esta comparación. En su forma actual, digamos en el caso del CEDIP y del CESOP, tiene 9 años. Finanzas es un poquito más antiguo, tendrá unos 11, 12 años, y los más nuevos son Mujeres y Derecho, y Desarrollo Rural. Sin embargo, bien recordaba el licenciado Becker que tenemos un antecedente de hace 30 años donde existió un instituto de investigaciones legislativas. Okay. ¿Qué fue lo que se transformó para CEDIP? Así es. Es nuestro antecedente orgánico aquí en la Cámara. Sin duda una de las fortalezas de los centros de estudio de la Cámara de Diputados, pero ¿cómo se vinculan los 5 centros con instituciones internacionales? ¿Lo tienen pensado dentro de sus proyectos? Sí, yo creo que todos los centros tenemos varios mecanismos de vinculación. Viajamos cuando tenemos trabajo que llevar, por ejemplo, ahora el CESOP va a enviar a 2 personas a la reunión anual de la Sociedad Mundial de Encuestadores. Sí, aquí lo tengo en mi tarjeta. Estamos trabajando en la firma de un convenio con la Universidad de Essex en Gran Bretaña y también del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ese es uno de los mecanismos. Otro, en el caso del centro, la revista del centro tiene artículos publicados de investigadores extranjeros. Nos los envían a dictamen, como está abierta la invitación a todo mundo. Y si los dictaminadores le dan vista positiva, se publica. Aprovechando la respuesta de la doctora, publicaciones. ¿Los centros cuentan con publicaciones, libros, revistas? Efectivamente.
Nosotros tenemos, por ejemplo, una revista trimestral, la revista Quórum, otra revista... La revista Quórum es la revista Quórum, sí, que publica después de un proceso arbitral, es decir, que 3 especialistas opinan sobre su publicabilidad respecto de las investigaciones que realizamos, que son obviamente ajenos al propio centro y tienen un perfil académico de los más altos. Debo de mencionar que este proceso de arbitraje se hace con el famoso doble anonimato. No conoce el árbitro o el dictaminador a quién está calificando, ni tampoco el calificado conoce quién fue su árbitro, salvo que tenga graves inconvenientes respecto a los resultados de ese arbitraje, y entonces sí se propicia una entrevista de carácter académico a efecto de que se aclaren los puntos de vista tanto del árbitro o de los árbitros con el propio investigador. Entonces, lo más importante, y creo que debe de quedar en la conciencia de quienes nos ven y nos escuchan, es que, por ejemplo, los centros, en nuestros propios sitios que tenemos en la página de la Cámara, pueden encontrar todas nuestras publicaciones en línea, de tal manera que no solamente tengan acceso al libro, al impreso específico, sino que también pueden entrar a la publicación y entrar en PDF, bajar estas revistas y bajar esta información. Revistas especializadas que cuentan con Así es, para hacer tesis, para hacer investigaciones y para cumplir sus funciones ciudadanas y que tengan el conocimiento de qué están haciendo los distintos centros en materia de investigación. Tocó un punto importante, las universidades. ¿Cómo se han vinculado los centros de estudio con las instituciones educativas de este país? Aprovechando toda la experiencia que ya tienen en investigación legislativa. El CESOP tiene convenios de colaboración hoy en día con 8 universidades, incluso con ANUYES, y esto nos permite, a través de esos convenios marcos, realizar una serie de actividades importantes. Desde foros conjuntos, acabamos de tener uno, por ejemplo, con la Universidad Iberoamericana y con participación de 4 universidades americanas y una británica, hasta publicaciones en conjunto. Hemos publicado, por ejemplo, 2 tomos de los centenarios junto con el CIDE. Esta es una de las formas: publicaciones, seminarios conjuntos, organización también de mesas de trabajo, y por ejemplo la mayor parte de nuestros dictaminadores obviamente vienen de las instituciones de prestigio más importantes. Va a surgir mi deformación por el derecho. En realidad todos los convenios que debemos de celebrar los celebra el presidente de la mesa directiva, que jurídicamente es el único facultado para comprometer incluso el trabajo de los propios centros. Así, por ejemplo, la doctora ha propiciado la celebración de una serie de convenios que relacionan a la Cámara con instituciones educativas y de los que nosotros podemos, eventualmente, con los que nos podemos vincular. Por ejemplo, con la Universidad Nacional Autónoma de México, con nosotros inmediatamente el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho. También hemos realizado con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, como con el Instituto Nacional de Administración Pública, actividades académicas y seminarios donde nos vinculamos en la temática. Quiero retomar un tema importante de vinculación con otros centros de estudio para los parlamentos. Recientemente, la Junta de Coordinación Política me designó para asistir al primer encuentro iberoamericano de funcionarios parlamentarios. Ahí tuve la gratísima experiencia, no solamente de los avances muy sólidos que tiene el Congreso de Perú, sino los españoles, que incluso fueron los que propiciaron la reunión iberoamericana, sino de muchos otros parlamentos y poderes legislativos que tienen centros de esta naturaleza. Y uno de los puntos a los que llegamos es que íbamos a buscar hermanarnos e intercambiar experiencias a efecto de establecer una red de investigadores
parlamentarios a nivel y de internacional. parlamentarios que no forzosamente son solamente investigadores, sino de personal que tiene experiencia parlamentaria, como pueden ser tus compañeros que están trabajando en la Secretaría de Servicios Parlamentarios o en las áreas administrativas de los congresos. Siempre resulta edificante conocer las experiencias de otros parlamentos. Y las relaciones con las universidades, creo que las áreas académicas son fundamentales, que se perfeccionan a través de estos convenios, de los que es una promotora muy importante la doctora Mascota. Estamos hablando de un punto muy importante, que es medular, que resalta la importancia de los centros de estudio de la Cámara de Diputados. No solamente es en el Congreso mexicano, en la Cámara de Diputados, sino ya vamos a nivel internacional, pero sobre todo con los congresos locales, doctora. El CESOP firmó un convenio con el Congreso de Guanajuato. Sí, el doctor Becker tiene razón en decir que es la Cámara la que lo firma, propiciado por el centro. Sí, firmamos, acompañamos al presidente de la mesa a firmar el convenio con el Congreso de Guanajuato, y esto, digamos, se aterriza a través de organismos subsidiarios. En el caso del Congreso de Guanajuato es el Instituto de Investigaciones Legislativas. En el caso de la Cámara de Diputados es el CESOP, y obviamente con invitación a los demás centros de estudio para trabajar en temas pues que a todos nos importan. Hay legislación que se tiene que emitir a nivel federal y a nivel local. Entonces, el intercambio de datos para el Congreso Federal es importantísimo, recibir la información de los estados, pero al revés también. Cuando nosotros realizamos, por ejemplo, un estudio sobre, por decir algo, la Ley de Participación Ciudadana, vamos a revisar cómo está la legislación en todos los estados. Cuando el Congreso de Guanajuato, de Chiapas o cualquier otro recibe información ya, digamos, sistematizada, organizada, sobre estos temas que a ellos les pueden interesar, pues, digamos, obtienen un beneficio. Y a nosotros también nos es muy útil porque no necesariamente tenemos acceso a los datos de manera cotidiana de cómo ocurren las cosas en los estados, y la vinculación con estos institutos nos abre mucho espacio para la discusión, el debate y la organización de ideas. Sin duda, centros de estudio de la Cámara de Diputados que se vinculan con universidades, con instituciones pares a nivel internacional y con los congresos, con los congresos estatales. Nosotros relacionarnos, nos han pedido en el Congreso del Estado de Chiapas, en el Estado de Jalisco, en el Estado de México y en el Estado de Tlaxcala. De tal manera que vamos a propiciar estas relaciones a las que atingentemente se refiere la doctora. Debo de mencionar también, en mérito a un trabajo que realizan nuestros compañeros del Senado, que ellos están organizando un sistema nacional con todos los latinos. Me invitaron a una presentación del proyecto. Es un proyecto muy interesante que se está haciendo en el Senado y que ellos están ya vinculando más o menos a 23 legislativos locales para estos efectos, centros de investigación. Sin duda muy importante. Acaba de realizarse una reunión con estos propósitos en Toluca, en el Estado de México, donde se divulgó este propósito muy importante. Me parece perfecto y le vamos a dar seguimiento si usted nos permite. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Estamos con la doctora María de los Ángeles Mascot Sánchez, directora general del CESOP, y el licenciado César Becker Cuellar, director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Soy Javier Esquivel, muchas gracias por su participación. Hasta pronto.